Decían los viejos del campo, yo escuché a mi abuela, doña Mary, con mucha frecuencia decir que cuando ella decía que la burra era valla era porque ella tenía los pelos en los bolsillos. Hace algunos meses, a través de este mismo micrófono, yo empecé hablando de una especie de pulpo en el empresariado que estaba en todos o en todas las instituciones. Pero ese empresario tenía una particularidad, que era uno de los principales financistas o el principal financista del doctor Leonel Fernández. Y en ese momento yo decía que en República Dominicana no existía oposición, porque la oposición estaba más en el gobierno que el mismo gobierno. Bueno, salió la edición de febrero del diario Panorama. ¿Y qué edición? El otro Senasa. Una referencia clara al doctor Mario Lama, recién destituido director del Servicio Nacional de Salud, y ahí aparece su componente, el empresario Guillermo Sención. ¿Quién es Guillermo Sención? Yo le he dicho la sombra, porque donde quiera que usted ve al doctor Fernández, usted ve a ese viejito al lado de él. Leonel está en Miami, ahí está al lado de él. Leonel está en Francia, ahí está al lado. Leonel está aquí en una actividad. Yo digo, coño, ¿y cómo ese hombre saca tanto tiempo o tantas fuerzas para estar metido en todos los afanes políticos de la fundación? Parecería que hay demasiado engagement entre ellos dos, ¿no? Que hay una gran relación, casi como si eso fuera su trabajo. Bueno, ¿qué dice el diario Panorama en este nuevo Senasa, el otro Senasa? Ustedes recuerdan que parte de las implicaciones que hubo en el fraude del Seguro Nacional de Salud, por lo cual está preso el doctor Santiago Jacín, tenía que ver con la alimentación a adultos mayores, las proteínas y otras cosas no tan normales en el sistema de salud. Tanto es así que en aquel expediente aparece una señora, precisamente, apellido Sención, que es de las empresarias que está presa porque estafó al Estado Dominicano con miles de millones de pesos con suplementos alimenticios que iban para los viejitos. ¿Qué nos encontramos en este otro Senasa? Bueno, encontramos que hay dos servicios particulares que desde el año 2020 el Servicio Nacional de Salud los empezó a adquirir con las empresas del señor Guillermo Sención. Estoy hablando de los servicios diálisis peritoneal domiciliaria y nutrición clínica especializada. ¿Cuánto se ha gastado de 2020 a la fecha en esas dos cuestiones? Bueno, al día de hoy se han gastado 13,000 millones de pesos. Pero párense ahí, hay algo interesante. De esos 13,000 millones de pesos, 9,106 millones de pesos se lo han asignado en procesos de excepción a ese empresario. A ese que usted con la risita, cualquiera, yo me reiría. Con la última muela de atrás. Una empresa llamada Macrotex Farmacéutica, propiedad del señor Guillermo Antonio Sención Suárez, ha tenido la suerte que desde que llegó el doctor Lama al Servicio Nacional de Salud, su empresa empezó a picar en todo, particularmente en esos dos renglones. O sea, el señor Sención maneja el 70% de esos dos programas. Repito, programa de diálisis peritoneal domiciliario. O sea, eso es que le hacen la diálisis en la misma casa del paciente.
Y número 2, la nutrición clínica especializada. Puede ser oral, enteral o parenteral. Bueno, en ese proceso, todo el mundo le llama la atención por qué una empresa que no tiene que tener la exclusividad de esos productos, el doctor Lama, cuando estaba en el SNS, se los daba por encima de todo el mundo. De hecho, 2 empresas tuvieron una litis con la empresa Macrotech del señor Guillermo Sención por encontrar que se le había vulnerado sus derechos al participar en procesos. Pero a mí me llamó la atención que la segunda empresa que suple los mismos servicios se llama esa empresa Consorcio CIMAC. ¿Sabe quiénes componen ese consorcio? Una empresa que es socia precisamente del señor Sención. O sea, que si calculamos lo que el señor Sención ha recibido por procesos de excepción para la nutrición de adultos mayores, para la nutrición especializada y la diálisis peritoneal domiciliaria, estamos hablando de 10.600 millones de pesos, con un agravante. Cuando el diario Panorama empezó a hacer las expertise o el análisis de quiénes eran los que habían recibido eso, encontraron que al visitar diferentes hospitales le decían que ya ese programa estaba cerrado y que no podían recibir más gente. Y del proceso de nutrición ni siquiera se tiene a quienes se le ha entregado toda esa medicina, toda esa comida, todos esos suplementos. ¿De qué estamos hablando allí? Bueno, estamos hablando, entre otras cosas, de un gasto excesivo de miles de millones de pesos sin supervisión. Estamos hablando de la concentración del mercado en una persona, en un suplidor. ¿De qué estamos hablando? Que esos servicios que deberían estar en los hospitales, precariamente usted lo encuentra, si es que lo encuentra. ¿De qué estamos hablando? Que esa nutrición clínica es un nuevo SENASA. ¿Por qué? Porque si en el Seguro Nacional de Salud existía un plan de nutrición para los enfermos, ¿por qué en el Servicio Nacional de Salud se creó otro plan paralelo? Y peor aún, algunos de los lugares que visitaron nuestros periodistas, ¿saben que tenían? Algunos de los hospitales que también ellos compraban por su parte. O sea, compraban en el Seguro Nacional de Salud, compraban en el Servicio Nacional de Salud, pero también el hospital compraba. Coño, ¿y qué maldito desorden es ese? Pero también, cuando hacían algún tipo de referencia para procesos de diálisis, daba la casualidad que al sitio donde los referían es a una de las empresas, sociedad del señor Sención también. O sea que el señor Sención batea, picha, quecha, apara, es umpire y también está en la grada. Señores, este artículo debe ser motivo inmediato para que el Ministerio Público empiece las diligencias del lugar. Panorama está hablando aquí solo de la medicina. Si entran al combustible, ustedes van a encontrar muchos procesos de excepción. Cuando aquí hay 2.100 empresas que venden combustible, aquí todo el mundo vende combustible, hasta yo. Pero a ese señor ha tenido el privilegio, la suerte o no sé qué diablos, que siempre lo benefician. ¿Qué mucha gente puede pensar? Que a través de ese señor le están pagando con el que él siempre está en la foto. ¿Verdad que sí? Ponme la foto ahí, Diomedes, que te mandé. Las que te mandé. Donde aparece este caballero. Miren. Donde quiera que está ese que tiene el micrófono, mira el viejito allá con los lentes. Siempre está él, la sombra. Donde quiera que está el señor de la sonrisa, siempre está el viejito de los lentes. Entonces, decía Juan Bosch, citando a Martí y Martí citando al apóstol Pablo, que las cosas que no se ven en política son mucho más graves que las que se ven, son más grandes.
no es normal que en un gobierno que no es de él, y lo estoy diciendo abiertamente, porque el señor es un financista del doctor Fernández, ¿por qué lo benefician tanto este gobierno? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Por qué en el Servicio Nacional de Salud le dan 70% del mercado en procesos de excepción? 10.600 millones. Cuando él no puede ganar, entonces tiene otra empresita para ganar como quiera. Cuando no puede ganar el monstruo de él. Lo cual es una clara demostración de que aquí la transparencia se fue al carajo. De que aquí hay fallas en la gobernanza. El Servicio Nacional de Salud contrata, pero no garantiza el acceso de los contribuyentes a los servicios que ellos contratan. O sea, ellos agarraron, 10.000 millones, 9.000 millones para diálisis, pero ¿dónde la gente puede ir? 9.000 millones en nutrición, ¿dónde yo puedo buscar la comida? ¿Dónde puedo buscar los suplementos? ¿Dónde están? ¿En qué lugar? Pero también, ¿dónde está la planificación? Porque estamos hablando de que 3 instituciones que tienen que ver con lo mismo contratan la misma vaina. Seguro Nacional de Salud, Servicio Nacional de Salud y los hospitales de forma individual. ¿Quién supervisa que lo que se está gastando ahí realmente está llegando al contribuyente? Señores, y la falla en la rendición de cuentas. Porque a todo esto nadie sabe cómo se está gastando, a quién le está llegando y de qué forma se está repartiendo. Miren, sin lugar a dudas, miren, yo no soy profeta, esos 9.100 millones de pesos que se fututearon supuestamente en diálisis y en nutrición, ese segundo SENASA sin justificación, sin documentación, eso va a traer cárcel. Mire que se lo estoy diciendo hoy. Eso apenas es la punta del iceberg de lo que está pasando en el Servicio Nacional de Salud. Fue lo mismo que ocurrió en el Seguro Nacional de Salud. Usted recuerda que el doctor Jacín paró al presidente de la República a decir que era la oposición que quería que se eliminaran esos programas. Miren, Panorama, el diario Panorama, ese diario, no quiere que se eliminen esos servicios. Panorama no quiere que los pobres dejen de recibir la diálisis en su casa. Queremos que se la lleven. Panorama quiere que los nutrientes, que aquellos alimentos líquidos o de cualquier forma le llegue a los pobres, pero que le llegue. Eso es la realidad, que le llegue. No que se queden papeles, no que se queden gastos, no que tengamos ahora la situación de que no sabemos dónde fueron esos 9.100 millones de pesos, que no son 9.100, son 10.600, porque recuerde que él tiene otra empresita chiquita con la que se asoció, que le dieron 1.500 millones de pesos más. Eso es solo en medicina. A mí me gustaría saber quiénes se han beneficiado de esos servicios. Porque yo escucho en las calles los diferentes envejecientes, personas con niños especiales, quejándose de que no tienen acceso precisamente a esas ventajas que nos lo sacan de los bolsillos. Porque todo eso nos lo quitan en impuestos y se supone que debe llegarle al contribuyente. Pues no llega. La gente no lo ve. Por eso nos preguntamos si este nuevo SENASA, y no SENASA porque le llega a nadie, sino porque hay de todo, si este nuevo SENASA traerá consecuencias como aquel viejo SENASA, o simple y sencillamente el señor Sención, el señor Lama y todas las hierbas aromáticas que le acompañan nos sacarán la lengua. Pausa